Sesiones orientativas de preparación para ingreso a nivel medio superior. ¿Qué tal? Buenas tardes. En esta sesión número 20 aprenderemos sobre las ecuaciones químicas. Recordemos, mi nombre es Montserrat Yaret Morales Rodríguez y soy profesora de la Academia de Química. En esta sesión 20 aprenderemos el balanceo de ecuaciones químicas por distintos métodos. Ecuaciones químicas. Veamos, ¿qué es una ecuación química? Bueno, pues son procesos en donde le ocurren cambios a la estructura de las sustancias. En ellas es posible observar la generación de calor, cambios de color o desprendimiento de gas. Para entender los cambios completos que hay en una reacción, se utiliza la ecuación química, una representación matemática de todo lo que ocurre en la reacción y por medio de la cual se puede obtener información. Es importante que nosotros aprendamos a identificar cómo se llaman los componentes en una reacción química, cómo vamos a identificarlos. Estos numeritos que podemos ver aquí en la parte de abajo de la reacción, los vamos a llamar subíndices, ¿sí? Vamos a llamar coeficientes a estos números que vamos a tener al principio del símbolo químico, los vamos a llamar coeficientes. Es importante que aprendamos a distinguirlos. Y bueno, pues sabemos que estos, bueno, son los símbolos químicos. Aquí tenemos al magnesio, aquí tenemos al oxígeno y aquí tenemos el óxido de magnesio. Entonces, de este lado tenemos que se van a llamar reactivos. Y lo que nos va a dar o lo que se obtiene lo vamos a llamar productos. Es importante que lo observemos bien para identificar cuando empecemos a hacer este balanceo de las reacciones. Modelos tridimensionales de las reacciones químicas. Es posible representar a las sustancias a través de modelos corpusculares, por lo que estos mismos se pueden aprovechar para ejemplificar las reacciones químicas. A partir de modelos corpusculares pueden representarse algunas reacciones químicas como las siguientes. Aquí tenemos algunos ejemplos de algunas reacciones y estos modelos, bueno, nos sirven para entender un poquito más cómo se componen las reacciones y cómo reaccionan, ¿no? Es importante aquí mencionar la ley de la conservación de la materia y la energía para poder entender en un balanceo de ecuaciones químicas cómo y por qué tiene que pasar, ¿no? ¿Qué menciona esta ley? La ley de la conservación de la materia es uno de los pilares fundamentales de la química. Enuncia que todo proceso químico, la cantidad de materia al inicio y al final debe ser la misma. Y se relaciona también con el principio de Lavoisier, que dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Este principio es muy similar a la ley de la conservación de la energía. Aquí tenemos una imagen de Antonio Lavoisier que nos dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y esto es fundamental aquí en las reacciones químicas, ya que al balancearlo podremos ver y observar que para eso nos sirve, ¿no? Todo lo que tendremos de un lado, aquí tenemos los productos, podemos ver que son 36 gramos de productos y al final, aunque cambió su forma para poderlo así decir, seguimos teniendo los 36 gramos, ¿no? En este pequeño ejemplo. Vamos a ir describiéndolo y vamos a ir aprendiendo sobre este tema.
Vamos a ver un ejemplo para que nos quede más claro. En esta reacción se identifican tres compuestos, cada uno con su coeficiente estequiométrico. Por tanto, aquí vemos el coeficiente estequiométrico. Es importante que lo podamos distinguir. Su coeficiente estequiométrico es 2 y tenemos aquí los subíndices, ¿no? Entonces vemos aquí que en esta reacción tenemos aquí, como dijimos, los reactivos de este lado los productos. Se requieren 2 unidades formulares de hipoclorito de potasio y vamos a producir 2 unidades formulares de cloruro de potasio. Y vamos a producir 3 moléculas de oxígeno. Esto se indica que se va a llevar a cabo en presencia de calor. Necesitamos calor para que pueda ocurrir esta reacción química. Es muy importante. Vamos a verlo un poquito más claro para que veamos que justamente está balanceada esta reacción química. Para cumplir con la ley de la conservación de la materia se debe garantizar que el número de átomos de cada elemento en los reactivos sea exactamente igual al número de átomos de cada elemento en los productos. Entonces tenemos aquí el coeficiente estequiométrico número 2. Vamos a hacer el primer paso anotando los elementos químicos en ambas partes. Ya que lo tenemos así, de esa manera ubicado, aquí podemos ver que tenemos el potasio, el cloro, el oxígeno y asimismo en los reactivos también el cloro, el potasio, el oxígeno. Vamos a ir poniendo los átomos de cada lado para ir viendo que justamente estén balanceados. Entonces, de este lado tenemos un coeficiente estequiométrico número 2, lo cual aquí nos dice que hay 2 átomos de potasio. De este lado lo vemos en los productos, también tenemos un coeficiente estequiométrico 2 de potasio y aquí vemos 2 átomos de potasio. Ahora aquí con este coeficiente vemos que tenemos 2 átomos de cloro. Lo ponemos aquí de este lado, entonces vamos viendo que se va cumpliendo. 2 átomos de este lado de cloro, lo anotamos en el lado de los productos, tenemos 2 átomos de cloro. Ahora, de este lado tenemos un subíndice aquí con el oxígeno, hay que poner mucha atención con esto. Entonces, aquí con el coeficiente estequiométrico lo que vamos a hacer, vamos a multiplicar el coeficiente con el subíndice. Lo voy a poner aquí de otro color para que lo podamos distinguir. El 2 con el 3 lo vamos a multiplicar y tenemos que 2 por 3 nos va a dar que tenemos 6 átomos de oxígeno. Aquí de este lado también tenemos un coeficiente con el oxígeno de 3 y tenemos un subíndice 2. ¿Sí? De igual manera vamos a multiplicar aquí este subíndice con este 2 y nos da también 3 por 2, tenemos aquí 6 átomos de oxígeno. Entonces podemos ver que tenemos del lado de los reactivos y del lado de los productos la misma cantidad de átomos. Podemos decir que aquí tenemos esta balanceada y se cumple justamente esta ley de la conservación de la materia. La ley de la conservación de la materia es uno de los postulados más importantes de la química. En las ecuaciones químicas, la conservación de la materia se representa mediante el balanceo. Entonces aquí miren, podemos ver este ejemplo muy claro. Tenemos los productos y los reactivos. Tenemos aquí solamente para poder entenderlo más claro, 37 gramos de A, de B 13 gramos y al sumar esto, AB
como producto obtendremos pues la suma de estos gramos serán 50 gramos. Entonces, lo que queremos que entendamos un poquito que lo que tenemos en una reacción química del lado de los productos, aunque se lleve a cabo una reacción química, ya sea a base de calor, que necesitemos que se lleve por medio del calor, bueno, pues vamos a obtener exactamente lo mismo y vemos que se tiene que cumplir esta ley de la conservación de la materia. Balanceo de ecuaciones químicas por distintos métodos. Las reacciones químicas se ajustan a la ley de la conservación de la materia. Sin embargo, es difícil corroborar intuitivamente, por lo que las ecuaciones químicas y su balanceo permiten expresar esta ley con más claridad. ¿Qué es un balanceo de ecuación de reacciones químicas? Vamos a explicarlo un poquito más a detalle. El balanceo de reacciones es una serie de pasos que lleva a colocar los coeficientes estequiométricos a cada una de las sustancias en una ecuación química. Estos pasos pueden seguirse o no de forma sistemática, aunque lo común es que se lleve un orden durante el procedimiento. Es importante que nosotros llevemos este orden para que no nos revolvamos, no tengamos dudas y estemos bien seguros de hacer este procedimiento y que, bueno, tengamos un buen resultado. Así que vamos a ver qué tipo de formas que se han implementado para balancear estas reacciones. ¿Cuáles son estas formas? Bueno, pues existe eh, el balanceo por tanteo, el balanceo por método algebraico, balanceo redox, balanceo por el método de ion-electrón. El balanceo por tanteo es el más simple de todos los métodos, pues los pasos a seguir son pocos, aunque tienen la desventaja de no funcionar con todas las ecuaciones químicas, solo es adecuado para expresiones sencillas y con pocos reactivos y productos. A continuación, vamos a enumerar algunas de estas reglas generales para proceder con este método. Una regla, la primera, se establece el número de átomos que hay en los reactivos y en los productos para verificar que la reacción no esté balanceada y proseguir con los demás pasos. Si está balanceada, se ha concluido el procedimiento. Entonces, el primer paso es observar la reacción química, veamos de cada lado, ya sea en los reactivos y en los productos, qué es lo que tenemos, hay que empezar a verificar y escribiendo pues estos elementos de un lado de los productos y del lado de los reactivos. Se balancea los átomos de diferentes de oxígeno e hidrógeno añadiendo los coeficientes estequiométricos adecuados. Vamos a ver ahorita un ejemplo para que podamos ir aplicando estas reglitas que estamos leyendo ahorita. Entonces, vamos a verlo con lo que estoy leyendo ahorita. Una vez que se ha balanceado el oxígeno y el hidrógeno, en ocasiones con solo balancear uno se balancea el otro. Se comprueba que los átomos en los reactivos y en los productos sean iguales. De no ser así, se repiten los dos pasos anteriores hasta balancear la ecuación química. El 4, la reglita 4, si la reacción puede balancearse por conteo rápido de átomos, solo basta corroborar que los átomos del inicio sean los mismos que del final. Vamos a ver un ejemplo aquí con esta reacción química. Tenemos el flúor, el azufre, aquí tenemos en los productos y nos va a tener como resultado aquí el paso 1, vamos a ver que vamos a contar el número de elementos que hay en cada lado de la reacción, tanto en productos como en los reactivos, ¿sale? Aquí vamos a verificar si los números coinciden, entonces pues la reacción estará balanceada. Vamos a ver, vamos a escribir primero los elementos de los que se componen esta reacción. Tenemos el azufre y el flúor.
Entonces, de este lado tenemos el azufre, tiene un subíndice número 4 y el flúor tiene un subíndice número 2. Aquí vemos que tiene un índice número 6. Aquí está ya el azufre y el flúor. Vamos a empezar a contar los átomos tanto de los productos como de los reactivos. Entonces, tenemos aquí el azufre, tenemos solamente un átomo, lo anotamos, el 1. De este lado también solamente tenemos un átomo de azufre, lo colocamos del lado de los productos. Tenemos aquí el flúor, vamos a contar, aquí tenemos un subíndice 4, son 4 átomos de fluoruro, más 2 que tenemos de este lado, son 6 átomos de fluoruro. De este lado tenemos 6 átomos aquí de subíndice y tenemos 6 de cada lado. Podemos decir que esta ecuación coincide y la reacción está balanceada. Vamos a ver el ejemplo 2. Se tiene esta reacción. Tenemos aquí hidrógeno. Tenemos aquí de este lado los productos y los reactivos, ¿sí? Vamos a establecer los números de átomos que hay en los reactivos y en los productos. Así es. Entonces, bueno, tenemos aquí, como tal, en los reactivos ya vemos que nos va a dar yoduro de hidrógeno. Entonces tenemos que identificarlos primeramente los elementos, el hidrógeno, el yoduro. Tenemos los coeficientes estequiométricos, aquí vamos a ver los subíndices. Vemos que es 1, aquí es 1, nos escribe. Aquí tenemos un subíndice número 2, aquí también un 2. Entonces vamos a escribir el hidrógeno y el yodo. Vemos que tenemos aquí 2 átomos, de este lado solamente hay 1. De este lado tenemos el yodo, tenemos el subíndice número 2, colocamos aquí el 2, de este lado pues tenemos 1. Vemos que la ecuación no está balanceada, vamos a empezar a hacer este balance. Se balancean los átomos diferentes, en este caso los átomos del yodo, por lo cual se debe balancear multiplicando por un número que los iguale del lado en el que haya deficiencia de yodo, del lado de los productos. El número utilizado se coloca como coeficiente estequiométrico en el compuesto que tenga al yodo, es decir, el yoduro. Veamos un método diferente. Pongamos mucha atención. Vamos a ver un videíto de un balanceo por método redox. ¿Cómo balancear una ecuación por el método redox? La química de Yamil. Para balancear una ecuación por el método redox, lo primero que tenemos que hacer es establecer los estados de oxidación de cada elemento en la ecuación química. Comencemos con el oxígeno porque sabemos que el oxígeno casi siempre tiene -2, así que colocamos -2 encima del oxígeno. En la primera fórmula donde aparece el hierro, tenemos que es el trióxido de dihierro. Para saber cuál es el estado de oxidación del hierro en esta fórmula, vamos a utilizar la regla que nos dice que la suma de los estados de oxidación de una molécula debe ser igual a 0. Para eso vamos a ver cuántas cargas o cuántos números de oxidación negativos tenemos y por eso multiplicamos 3 por -2. 3 por -2 es -6 y para que la suma nos dé 0 necesitamos un +6. ¿Qué número multiplicado por 2 nos da 6? Es +3. Por lo tanto, ese será el estado de oxidación del hierro. Otra regla nos dice que todo elemento solo en una ecuación debe tener
número de oxidación 0, así que el hierro aquí tiene número de oxidación 0. Ahora vamos con el carbono. En el primer óxido, en el monóxido de carbono, aplicamos la regla de la suma de los estados de oxidación nos debe dar 0. Entonces multiplicamos 1, que tiene el oxígeno aquí pero no se coloca, por menos 2 es menos 2 y la suma debe dar 0. Para que dé 0 debe haber otro más 2 y por lo tanto ese más 2 es el estado de oxidación del carbono. En el dióxido de carbono aplicamos lo mismo, decimos 2 por menos 2 es menos 4 y para que la suma nos dé 0 debe haber otro más 4. Como hay un solo átomo de carbono, ese átomo de carbono tiene número de oxidación más 4. Ahora lo que vamos a hacer es identificar qué elementos cambiaron de estado de oxidación al pasar de ser reactivos a productos y por ende mirar qué elemento se oxidó y cuál se redujo. Recordemos que la oxidación indica haber aumentado su número de oxidación y la reducción indica haber disminuido su estado de oxidación. Miremos qué elemento aumentó su estado de oxidación. Y el carbono pasó de más 2 a más 4. El carbono aumentó su estado de oxidación, así que colocamos carbono con más 2 pasó a carbono con más 4. El aumento en el estado de oxidación indica una pérdida de electrones. El carbono pasó de más 2 a más 4, lo que indica que perdió 2 electrones. Ahora miramos el hierro. El hierro pasó de más 3 a 0. Disminuyó su estado de oxidación, por lo tanto se redujo. Entonces colocamos que hierro 2 con más 3 de estado de oxidación pasó a ser hierro con 0. Como acá tenemos 2 átomos de hierro, también debemos tener 2 átomos de hierro en los productos para poder hacer la comparación. Por lo tanto, colocamos un 2 como coeficiente antes de mirar cuántos electrones ganó el hierro. Como pasó de 3 a 0, el hierro ganó 3 electrones, pero como son 2 átomos de hierro, cada uno ganó 3. Así que 2 por 3 es igual a 6 electrones. Y colocamos 6 electrones. Ahora podemos establecer cuál es el agente oxidante y cuál es el agente reductor. El agente oxidante es el elemento que se reduce. Por eso, entonces colocamos que el hierro, es el agente oxidante y el agente reductor, por ende, es el elemento que se oxida. Así que el carbono es nuestro agente reductor. Como podemos notar, la cantidad de electrones ganados es diferente a la cantidad de electrones perdidos. Por eso debemos igualar los electrones tanto ganados como perdidos. Para eso tenemos que utilizar un factor que multiplique correctamente a una de las dos cantidades de electrones. Podemos llevar este 2 a 6 para que sean iguales y por eso multiplicamos por 3 la semireacción del carbono. Multiplicamos todo, entonces decimos 3 por 1 es igual a 3 carbono con más 2 produce 3 por 1 es igual a 3 carbono con más 4. 3 por 2 es igual a 6 electrones. Y ya tenemos entonces los electrones iguales, tanto los perdidos como los ganados. Simplemente escribimos la otra semireacción al frente para establecer una suma de estas semireacciones. Ahora lo que hacemos entonces es sumar estas semireacciones y vamos a obtener unos coeficientes que nos van a servir para balancear la ecuación principal. Entonces nos queda que tenemos 3 carbono más todo lo que está a la izquierda de la flecha lo ponemos junto, hierro con más 3
el carbono estaba con más 2. Miramos que tenemos 6 electrones perdidos con 6 electrones ganados. Se simplifican. Colocamos la flecha y nos queda entonces 3 átomos de carbono con más 4 más 2 átomos de hierro con 0. Esos números que acabamos de encontrar los vamos a trasladar a la ecuación principal. Entonces decimos que donde está carbono con más 2, colocamos un 3. Carbono con más 2 está aquí en el monóxido de carbono, así que colocamos un 3. Donde está hierro con más 3, lo dejamos vacío. Aquí está hierro con más 3, lo dejamos vacío. Donde está carbono con más 4, colocamos un 3. Carbono con más 4, colocamos un 3. Y donde está hierro con 0, colocamos un 2. Aquí está hierro con 0, colocamos un 2 y verificamos si la ecuación quedó balanceada. Miramos, en los reactivos tenemos 2 átomos de hierro y en los productos también tenemos 2 átomos de hierro. Está balanceado. En los reactivos tenemos 3 átomos de carbono y en los productos también tenemos 3 átomos de carbono. Está balanceado el carbono. En los reactivos tenemos 3 átomos de oxígeno en el trióxido de hierro y 3 átomos de oxígeno en el monóxido de carbono. Así que tenemos en total 6 átomos de oxígeno en los reactivos. Y en los productos tenemos 3 por 2, 6 átomos de oxígeno. Por lo tanto, nuestra ecuación está felizmente balanceada. Recuerda suscribirte a este canal, darle me gusta al video para que mucha gente lo pueda ver, ya que YouTube muestra más los videos que tienen más likes, y deja un comentario sobre cómo te pareció esta explicación. Recuerda que también te puedes unir al canal para apoyarnos aportando una pequeña cantidad de dinero. Así podemos hacer más videos como este y mejorar las condiciones de nuestro canal. Yo soy Yamil Córdoba y esto es la química de Yamil. Aplica este proceso que te acabo de explicar en la siguiente actividad. ¿Cómo balancear una ecuación por el método redox? La química de Yamil.
Hola, yo soy Yamil Córdoba y en este video aprenderás a balancear una ecuación química por el método de tanteo, fácilmente. Comencemos. ¿Cómo balancear una ecuación química por el método de tanteo? Primero, ubícate debajo de la flecha y escribe una lista de los elementos que participan en la reacción química, comenzando con los metales, luego los no metales, después el hidrógeno y por último el oxígeno. Este orden facilitará las cosas. Segundo, identifica cuántos átomos tiene cada elemento y escribe la cantidad a cada lado de los símbolos de la lista. A la derecha los elementos de los productos y a la izquierda los de los reactivos. Así te darás cuenta cuáles están balanceados y cuáles están desbalanceados. Como puedes ver, en esta ecuación el aluminio ya está balanceado, ya que tiene un átomo en los reactivos y un átomo en los productos. Sin embargo, el cloro no está balanceado porque tiene 3 átomos en los productos y 1 en los reactivos. Por eso hay que balancearlo y para ello vamos a utilizar números llamados coeficientes. Estos números se escriben a la izquierda de las sustancias en la ecuación y multiplican a cada átomo en la sustancia que se ponen. Si colocamos un coeficiente 3 a la izquierda del cloruro de hidrógeno HCl, el cloro tendrá 3 átomos en los reactivos y quedará balanceado. Pero al colocar el 3 también cambia la cantidad de hidrógenos en esa sustancia y ya no tendremos un átomo de hidrógeno sino 3. Así que en total hay 6 átomos de hidrógeno en los reactivos, 3 en el HCl y 3 en el AlOH3, hidróxido de aluminio. Como tenemos 6 átomos de hidrógeno en los reactivos y solo 2 en los productos, vamos a colocar un 3 a la izquierda del agua para que multiplique el 2 del hidrógeno y también queden 6 átomos de hidrógeno en los productos. Al colocar este 3, también se nos afecta el oxígeno de los productos, quedando con 3 átomos. Y así tenemos exactamente la misma cantidad de oxígenos tanto en reactivos como en productos, o sea 3. Ahora verificamos si nuestros elementos están totalmente balanceados. Como vemos, todos están balanceados, así que ya hemos terminado este procedimiento. Nuestra ecuación es correcta. Y ahora es tu turno. ¿Cuáles son los números que balancean la siguiente ecuación? Déjame tu respuesta en los comentarios. Yo soy Yamil Córdoba y esto es La Química de Yamil. Nos vemos en un próximo video. Chao. Hola, yo soy Yamil.
Bueno, pues vamos a aplicar lo que aprendimos. Voy a dejar este código QR, es un cuestionario muy rápido con tiempo para que veas justamente cuánto has aprendido de la parte teórica. ¿Sí? Espero que lo puedas resolver y podamos medir lo que hemos aprendido en esta sesión. Vamos a resolver el siguiente problemita, este balanceo de la siguiente reacción química, y vamos a explicar justamente cómo se resuelve. Tenemos aquí el óxido de mercurio del lado de los reactivos, de los productos, y nos va a dar del lado de los reactivos, aquí tenemos en presencia de calor el mercurio y el oxígeno. Entonces vamos a balancearlo y inciso A nos dice que queda balanceado el mercurio con 1, el oxígeno con 2. Inciso B, el mercurio con 2, el oxígeno con 2. Inciso C, el mercurio con 4 y el oxígeno con 2. Bueno, la respuesta correcta es el inciso B. Vamos a explicar esta respuesta. Balanceamos esta reacción química y vamos a, como primer paso, quedamos que vamos a identificar los reactivos y los productos. De este lado tenemos el mercurio, el oxígeno, como óxido de mercurio. En presencia de calor se lleva a cabo esta reacción. Tenemos aquí el coeficiente estequiométrico número 2, el mercurio y oxígeno como resultado. Ahora vamos a escribirlos. Aquí de este lado tenemos el mercurio, el oxígeno y vamos a empezar a hacer este balance. Aquí vamos a poner el coeficiente número 2 para que nos queden 2 átomos de mercurio. Tenemos que de este lado de los reactivos tenemos el número 2. De este lado de los productos también vamos a poner el coeficiente estequiométrico número 2 para que tengamos ese balance, 2 de cada lado, 2 mercurios. Y del lado del oxígeno vamos a ver que aquí con este coeficiente, con número 2, lo vamos a multiplicar. Aquí no tiene ningún subíndice, sabemos que es 1, entonces multiplicamos el 2 por el 1, tenemos 2 átomos de oxígeno. De este lado vamos a ver que tenemos un subíndice número 2 del oxígeno, entonces tenemos 2 oxígenos. Por lo tanto, tenemos que quedó ya balanceada, 2 átomos de mercurio de cada lado y 2 átomos de oxígeno de cada lado. Muchas gracias por poner mucha atención en esta sesión. Espero que hayas aprendido muchísimo en esta sesión, que te haya sido de utilidad. Voy a dejar aquí algunos problemitas para resolver en casa este balanceo de ecuaciones. Tenemos aquí eh, los problemitas y tenemos las respuestas de este lado para que tú puedas ir midiendo justamente qué tanto aprendiste en esta sesión. Y claro, si tienes alguna duda, puedes volver a regresar el video para poder entender mucho más, aún más claro lo que hemos dejado aquí en esta sesión. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.